Padre, Padre Peter Maddox, para mí es un placer tenerlo a usted como guía. Quería hacerle unas preguntas. Estas preguntas se refieren comenzando con ese momento que es difícil en esos tiempos muy difíciles, una situación difícil sobre todo para la religión. Nosotros no tenemos nuestro espíritu como que necesitamos a Dios, ¿no? Siempre lo necesitamos todos los días, ¿no? Y nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Un solo sí. Dios. Pero no, en estos días nosotros, nuestra práctica de la práctica cristiana, de ir a la misa o de participar, de hacer nuestras reuniones o nuestras procesiones, es difícil, cada vez es más difícil, porque los ciudadanos que son de otros países musulmanes o hebreos vienen a habitar en nuestras tierras. En esos momentos se ve un conflicto, una situación difícil que ellos no aceptan a nosotros, y nosotros tratamos de aceptarlo en cierto modo, le abrazamos, le damos el amor, pero ellos parece que no lo quieren hacer de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Eso es verdad, Padre. ¿Usted qué podría decir al respecto? Bueno, gracias por esta primera pregunta. Hay algo, digamos, humanamente raro en esta posición. Cuando yo voy a un país que me da mis derechos, que me da de vivir mucho mejor que en mi propio país, tengo primero un deber de gratitud. Después, un deber, la tarea de apreciar lo que se me hace para mi servicio. Ahora, por lo de la religión, sobre todo hablando de inmigrantes o refugiados musulmanes, hay, digamos, algo también raro y también ilógico, lo tengo que decir francamente, como habría dicho el rey Juan Carlos en el principio de su reino: empezaré por ser franco. Franco el generalísimo. Sí, es que ellos tienen que pensar, queremos imponer como musulmanes nuestra religión a los ateos o los cristianos que nos han acogido. Esto no es lógico. Otra pregunta, otro pensamiento: ¿cómo puedo yo tener una fe, una religión mejor que la de los cristianos, pero una vida peor socialmente, antropológicamente? Lógicamente, una religión mejor tiene que dar una vida mejor, con más dignidad. Bueno, entonces lo que sucede es que de los 57 países islámicos, y aquí estoy hablando de sociología, no estoy hablando de religión, pero estoy hablando de sociología religiosa. De los 57 países islámicos, no hay ninguno que sea en el mismo tiempo democrático, estable y desarrollado. Estas tres calidades no se encuentran. Entonces, si yo vengo a un país, pero entonces hay otra explicación. Yo vengo a países islámicos para imponer mi ley, mi sharia, muy semejante a las prescripciones rabínicas. O, digamos, quiero hacer proselitismo, como hacían los judíos en tiempos de Jesús, para que estos nazarenos pasen al Islam. Esto también, digamos, un musulmán, estoy hablando de los musulmanes, no estoy hablando del Islam. Esto tampoco es lógico. ¿Por qué? Porque, digamos, no es justo.
Yo, como decía el cardenal Martini de Milán, el Islam en hoy, dice, los musulmanes se permiten de propagar su fe en nuestros países, pero a nosotros no nos dejan el derecho de propagar nuestra fe en sus países de ellos. Entonces hay una falta de justicia. Pero ya creo que cuando hay teocracia, quiere decir, cuando uno está convencido que tiene la religión de la verdad, entonces deja caer todos los derechos humanos de los otros, o muchos de los derechos humanos de los otros. Ahora, a ver... Ahora yo le podría hacer una nosotros, hablando solo los cristianos, ¿no? ¿Cómo podemos defender nuestra fe nosotros ante los ataques de otra religión, principalmente hablando de los musulmanos, de la religión musulmana y de los hebreos, ¿no? Bueno, la mayoría de las objeciones dichas islámicas contra el cristianismo son objeciones judías, hebraicas, contra la Trinidad, contra la encarnación de Cristo, contra la encarnación, contra la divinidad de Cristo, contra un Mesías que sufre. Todas estas objeciones son judías, pero el Islam ha adoptado de nuevo estas objeciones. Su pregunta de usted es esta. ¿Cómo lo defendemos? ¿Cómo defendemos? Primero, ¿por qué tenemos que defender nuestra fe cristiana y nuestra iglesia? Desgraciadamente, muchos católicos no están convencidos, nada convencidos de la necesidad, del derecho, de la tarea, del deber de defender nuestra fe. Dicen, Dios defiende a su iglesia, Dios defiende al evangelio, la iglesia nunca va a caer, entonces nosotros podemos dormir. Por eso que yo quiero citar San Pedro. En su primera carta, claro que hay el ejemplo de Cristo, que defendía, digamos, su doctrina. El ejemplo de San Pablo, que defendía su doctrina, que es la doctrina cristiana, demostrando a judíos y a paganos que Jesús era y es el Mesías. Pero tal vez el texto más claro es el de San Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Tengo el honor y el placer de citarlo en griego. Bueno, la primera parte, santificad a Cristo Señor en vuestros corazones, y seáis, y aquí lo digo en griego, έτοιμοι ahí pros apologian pandi to etunti imas logon peri tis enimin elpidos. Es decir, seáis siempre prontos, siempre dispuestos para la defensa, en griego apología, no significa respuesta, sino defensa. Defensa de la razón. Logos es razón, causa, fundamento racional, intelectual de la esperanza y de la fe. Aquí San Pedro utiliza 2 veces la raíz logos. Logos, razón, la razón de nuestra fe, y defender, apología. Apología, defensa, logos, razón, inteligencia. Entonces, tenemos esta necesidad. Ayer un sacerdote de Rumania, me ha dicho
la apologética, porque esta es la palabra oficial, apología en greco, apologética quiere decir el esfuerzo filosófico, teológico, bíblico de defender nuestra fe. Dice, la apologética se acabó. Yo le he dicho, y San Pedro se acabó. Ya no es más válido San Pedro, ya no es más actual San Pedro. La Biblia es actual. Es actual. No solo esto, ¿cuándo no sería más necesaria la apologética, la defensa? Cuando nuestra fe ya no, y nuestra iglesia ya no van a tener objeciones, cuando ya no van a tener ataques. Pero lo que vemos es esto ya desde unos 60 años por lo menos, cada vez más ataques y de varias frentes contra nuestra fe, contra nuestra iglesia, y cada vez menos defensa, menos apologética de nuestra parte. Pero para decir la verdad, para ser justo, en algunos seminarios enseñan a los futuros sacerdotes lo que llaman la teología fundamental. Y esto es bueno. La teología fundamental ya creo que es otro nombre para apologética que algunos católicos no quieren oír, ¿no? Por ejemplo, demostrar la existencia de Dios, demostrar la autenticidad del Evangelio, científicamente hablando, demostrar la naturaleza divina de la Iglesia. Entonces, podemos concluir con San Pedro. A ver, lo voy a enseñar a nuestro querido cameraman. Aquí está el texto original griego, apología y logos. Tenemos el derecho, el deber, la tarea de defender la razón de nuestra esperanza, y esto tiene que hacerse con respeto y con dignidad. Muchas gracias.